RCR. Al señor José González, él es Managing Partner en GCC Advisors, ¿no? Porque nos interesa conocer el futuro de la producción de cobre en el Perú y además, dentro del proceso de transición energética que vive el mundo, el cobre sigue centrando la atención mundial. Qué gusto saludarlo, señor González. Muy amable por atender esta comunicación. Buen día, muy gentil. Lo que proyectan los consultores que siguen el cobre en lo que se llama la parte fundamental, la parte estructural, como Wood Mackenzie o S&P Global, señalan que la demanda va a crecer 50% en la próxima década y se duplicaría en la siguiente década. Es decir, entre 15 y 20 años se va a duplicar la demanda del cobre, porque no solo es por la transición energética, sino por la incorporación del electromovilidad. La COP28 que se acaba de realizar en Riad, en Arabia Saudita, que es la COP, es el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, es la 28 porque se ha reunido por 28 años consecutivos, finalmente una conclusión importante, que hay que descarbonizar el planeta. La matriz energética global está cambiando de una basada en petróleo y gas, en carbón, a una basada en energías renovables. Y esta transición energética que pasa por la electromovilidad, que son imprescindibles para la descarbonización, por primera vez hay un acuerdo en la mayoría de los miembros de la COP que hay que descarbonizar el planeta. Y una de esas medidas es utilizando menos combustibles fósiles. También un acuerdo paralelo en que se comprometieron los miembros de la COP a triplicar la generación de energía renovable y mejorar la eficiencia en la generación de electricidad. Eso va a demandar cantidades ingentes de cobre. Por eso se habla de que se va a duplicar la demanda de cobre. Para que tenga una idea, las torres eólicas, las torres de viento para generar electricidad, que parece ser una de las formas más viables para generar energía alternativa, han pasado de torres de 5 a 7 megavatios, a torres de 12 megavatios, a torres de 20 megavatios. China acaba de inaugurar una torre de 20 megavatios en el estrecho de Taiwán, que genera electricidad para 36.000 familias. Y la cantidad de cobre que se utiliza en toda nuestra infraestructura es infinita. Y a eso hay que sumarle los cables. Y a eso hay que sumarle la construcción, que es la demanda natural del cobre. La mitad de la producción de cobre va a construcción y la otra mitad va a venir por las energías alternativas en la medida que se vayan implementando planes de infraestructura, es donde va a venir esa demanda de cobre. ¿Y por qué le parece importante? Somos el segundo productor de cobre a nivel global, después de Chile. El Congo como que quiere pasar del tercero al segundo lugar, pero es una competencia que no va a durar. Las reservas de cobre del Congo son de 10 años, las nuestras de 30 años, probadas. Y somos el país con las terceras reservas de cobre más grandes del mundo después de Chile y Australia, pero son las reservas minables más importantes del planeta. ¿Qué significa minables? Que existe la geología, es decir, existe el cobre con una ley razonable para que tenga valor comercial, que existe la infraestructura, el capital humano y el marco legislativo que promueva la minería. El Perú, entre esos tres productores, es el más importante. Por eso señalaba en unas presentaciones que hice en Arequipa el año pasado, yo soy arequipeño, que el próximo salto evolutivo de la humanidad pasa por el Perú y particularmente por el sur del Perú, que es donde está la mayor concentración de cobre, en el cinturón, en el cordón de cobre del Perú que va desde Cajamarca hasta Moquegua. Señor González, hace unos días usted también en una presentación en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú señalaba que va a haber una alta demanda, ¿no? Pero esto también puede significar que se puede presentar un déficit de cobre en el mundo y por ende esto va a ir acompañado de un mejor precio de la cotización de este metal en el mundo. Correcto, según S&P, Goldman Sachs, el banco de inversión norteamericano, según Wood Mackenzie, va a haber un déficit estructural entre la demanda y oferta del cobre del 8%. Y ese 8% que parece poco es mucho, y eso va a generar, según las consultoras, que el precio del cobre se duplique en los próximos 10 años. De hecho, el precio del cobre se ha mantenido estable este año en récords históricos. Ha llegado, sobrepasó los $4 la libra.
es un nivel importante y no subió más, porque hay una dinámica en los mercados de futuros. Entre las dinámicas económicas tenemos un mundo que no crece, los Estados Unidos crece menos del 2%, China crece 3%, después de haber crecido a tasas del 9% por 50 años, la pospandemia viene con inflación, aumento en las tasas de interés. Sin embargo, la coyuntura de las cotizaciones del cobre no niega esta perspectiva de mediano y largo plazo, en el cual, en el caso del Perú, en el Perú tenemos proyectos que nos permitirían duplicar la producción de cobre nuestra. Producimos 2.3, 2.4 millones de toneladas de concentrados finos al año. Tenemos capacidad de duplicar esa producción. Con varios proyectos que están en camino, en proceso de ser negociados, los que tienen conflictos sociales, y si sumamos que se va a duplicar la demanda y que se van a duplicar los precios y que el Perú podría duplicar la producción, la minería va a seguir siendo la industria más importante en el país. El 64% de las exportaciones peruanas son mineras. Y lo que va a generar este boom que está generando la descarbonización, la transición energética y la electromovilidad es que sea más importante y siga generando caja importante para el país. Señalaba en las presentaciones que acabo de hacer en el Perú que la economía peruana, que es una economía de 270.000 millones de dólares al año en términos de Producto Interno Bruto, hay que recordar que al final del primer gobierno de Alan García en 1990 éramos una economía de 26.000 millones, es decir, que en términos de magnitud, de tamaño, la economía ha crecido 1000% en los últimos 30 años, más o menos. Y si se realizan todos estos proyectos mineros pendientes y si las proyecciones se dan, y se van a dar porque ya la decisión está tomada formalmente por los países miembros de la COP28, que son todos los países que están en Naciones Unidas y que se han sumado al grupo de trabajo de medio ambiente, la economía peruana va a seguir creciendo en términos de dimensión, en términos de magnitud. Yo decía que puede llegar a ser una economía de 400.000 millones de dólares en menos de 2 décadas, con lo cual entramos a una nueva liga en términos de economías. Seríamos del tamaño de Colombia, del tamaño de Argentina, que podría ser mucho más grande, porque tiene una crisis sempiterna, y del tamaño que alguna vez tuvo Venezuela antes de la crisis que han vivido en la última década, que ha generado que la economía en Venezuela se contraiga al 80%. Señor González, si tuviéramos que analizar la situación del Perú como productor de cobre en comparación a otros países en la misma condición, ¿cómo nos encontramos en estos momentos? Tenemos la ley peruana, que era una ley, o sea, la concentración de cobre por tonelada que llegó a ser en principios del siglo pasado, del 1.5, es el 0.55 más o menos. Chile tiene una ley mucho más alta, pero es una ley que está cayendo significativamente porque las minas chilenas, la Escondida es la mina de cobre más grande del mundo, es una mina a cielo abierto muy, pero muy grande. La ley chilena está cayendo rápidamente. Y las minas son cada vez más caras porque hay que expanderlas. Todas las expansiones, todos los proyectos mineros en Chile se llaman brownfields, son expansiones de minas existentes. En el Perú tenemos brownfields y greenfields. Greenfields son los nuevos proyectos, como Tía María, por ejemplo, detenido por los conflictos sociales que Grupo México, la propietaria de Southern Copper Corporation, y el gobierno peruano están buscando resolver. En el Perú tenemos proyectos de menor ley, pero en el caso chileno no hay agua. En el Perú sí tenemos agua. La discusión sobre el uso del agua en el Perú es qué agua utilizamos o no. Que Yabeco es la mina de cobre más moderna del mundo, que recicla aguas que ya están naturalmente saturadas de metales. Esas aguas que bajan de las montañas donde están las minas ya están saturadas. Hoy día se trabaja con lo que se llaman relaves secos, es la nueva tecnología. Para descarbonizar el planeta, las minas tienen que a su vez emitir menos emisiones de carbono, pero el ejemplo es que Yabeco es la mina de cobre más moderna del planeta. Tenemos capital humano, hay que tener personal entrenado en minería, capaz de explotar minas. En Europa, la Unión Europea está aprobando una ley de minerales críticos, no hay personal minero porque han dejado de minar y tienen que volver a empezar. La fábrica de chips que se está construyendo en Arizona van a tener que traer técnicos de Taiwán para que le enseñen a los americanos a cómo hacer los chips. O sea, nuestra ley no es la más alta, pero en términos del promedio global que ha ido cayendo sistemáticamente, es una buena ley y tenemos un marco legal que favorece la minería. El Congo, que está compitiendo en producción, es un país que tiene una ley muy alta, casi del 3% en ciertos casos,
porque nunca han minado cobre. Son el mayor productor de cobalto a nivel del planeta. El cobalto es indispensable para las baterías y el cobre es un subproducto de la explotación de cobalto. Ahora, lo que se señala es que en el Congo las condiciones de minado son atroces. Y en el Congo hay una guerra civil. Hay una elección, hoy día es la elección por la presidencia del Congo y los indicadores son, realmente si pensamos que en el Perú tenemos problemas, hay que ver los problemas que tiene el Congo. Y en ese sentido, el Perú, Australia, que tiene reservas importantes de cobre, no tiene la infraestructura. Si se da cuenta, Australia es un subcontinente que donde el desarrollo está en las cosas del interior es casi desértico. Entonces el costo de desarrollar infraestructura para exportar ese cobre hace que comercialmente ese cobre sea prohibitivo. La mayor competencia del cobre acaso en los próximos años, cuando este déficit va a ser más y más evidente, los analistas de metales dicen que ya este año se va a notar. La India acaba de terminar de construir una refinadora y fundidora de cobre que va a demandar cobre que no hay en el mercado. Por ahí van a empezar a subir los precios. En el caso del Perú, de nuevo, como les decía, tenemos todos los elementos que permiten que el Perú sea el centro en los desarrollos del cobre hacia adelante. En esa línea de análisis que usted traza, señor González, o sea, para el Perú es imperativo, es urgente acelerar la puesta en valor de la cartera de proyectos en cobres que tiene en estos momentos, que son alrededor de 53 mil millones de dólares. Esto es correcto. Urgente, si no vamos a perder el paso a la historia. Es correcto. Ahora don Alberto Benavides La Quintana, el fundador de Buenaventura, que fue un geólogo peruano que estudió en Harvard y que recorrió el país en mula en la primera mitad del siglo pasado, decía que el minero está donde está la mina, ¿sí? Y la geología determina, en última instancia, dónde están las minas. Y la geología y la meteórica, dicen los geólogos, porque es una combinación de lo que sucede en la Tierra con los cuerpos que cayeron en el planeta y que generaron estas minas. La geología del cobre se desarrolló hace 65 millones de años. ¿Sí? Suele suceder con el petróleo también. Estas materias primas suelen estar en donde a la geología se le ocurrió que estuviesen. Entonces es difícil que vayamos a darle que el Perú no sea parte de este proceso. Uno de los temas que va a suceder con la demanda del cobre es que vamos a empezar a reciclar metales de una manera más eficiente y más proactiva que lo que hemos hecho en el pasado. Se desperdicia mucho cobre, mucho tipo de metales en los artefactos eléctricos que los descartamos. Ahora, con un precio del cobre que hoy está cercano a los $4 la libra, de nuevo al cierre del año, que podría llegar hasta $8 la libra, las economías son otras. Por lo tanto, el reciclaje probablemente en 10 años, una nueva mentalidad del reciclaje sea la competencia a la minería peruana. Pero es difícil encontrar un país con las condiciones que tiene el Perú. Y además hay que tomar en cuenta que con la inauguración del puerto de Chancay, que es propiedad de una empresa china, los chinos proyectan que la mitad del comercio entre América Latina, América del Sur, y China va a pasar por el puerto de Chancay, va a ser un puerto nodriza. La infraestructura portuaria del Perú es fundamental. Chancay es un puerto que compensa al Callao. El Callao está atrapado en Lima, no es un puerto que puede crecer porque está en una zona urbana. Y Grupo México tiene planes de ampliación de su capacidad de refinación y fundido en la refinería de Hilo, lo cual va a generar que se desarrolle infraestructura portuaria también en el sur. Eso nos hace muy competitivos. Bolivia acaba de inaugurar finalmente su primera planta procesadora de litio, después de 14 años de intentarlo con capitales chinos. Y el litio boliviano tiene que salir por el Perú. Y va a salir por el sur del Perú, ¿sí? Probablemente por el puerto de Hilo. Entonces eso nos ayuda. No vamos a perder el coche, lo que tenemos es que saber subirnos al coche, ponernos el cinturón de seguridad y manejarlo de la mejor manera posible y empezar a diseñar y a decidir cómo se van a utilizar esos fondos. En el Perú hay una constante queja contra las autoridades locales y regionales porque no saben usar el canon. Pues que no lo saben usar porque no hay quien los asista en la inversión para el desarrollo. Las regiones, el gasto corriente lo cumplen, lo que no saben es invertir el resto del dinero. Y no es mala noticia que no lo sepan porque no lo desperdician. Ahora, eso retorna a la Hacienda, y la Hacienda lo que hace es acumularla. Tenemos que crear instancias en el Estado peruano que las teníamos, pero que fueron disueltas,
que asistan a los gobiernos y regionales en cómo invertir ese dinero en proyectos sociales, en proyectos de infraestructura que permitan que el desarrollo se consolide en el país. Ese es el gran reto y es donde deberíamos enfocarnos. Y nuestras autoridades legislativas y ejecutivas deberían empezar a pensar en términos mineros, y la minería contemporánea es una minería inteligente, medioambientalista, laborista, transparente en lo corporativo. Hay un movimiento importante en minería global que se llama Mujeres en Minería. Como en todo, cuando las mujeres están involucradas, las operaciones tienden a mejorar. Esa es la mentalidad que deberíamos tener para entender cómo capitalizamos y entender que el Perú debe entenderse como un país minero, pero como un país de minería formal, moderna, responsable, socialmente responsable. El Tía María hoy día entra a resolver los conflictos sociales en la zona de Cocachacra con una nueva mentalidad después de que el proyecto fuera detenido, porque las economías de escala lo favorecen y las mentalidades de las partes empiezan a evolucionar. Ahora, interesante lo que usted menciona, señor González, porque nos ha hecho una gráfica de que los países productores enfrentan problemas de conflictividad, enfrentan problemas también de la propia competitividad, ¿no? Pero, ¿cuál es la experiencia a tomar en el mundo de los países que han desarrollado minería responsable, minería de desarrollo sustentable, para poder aplicarla en el Perú? En el Perú mucho se habla de que tenemos proyectos, en efecto, tenemos 53.000 millones de dólares en una cartera de proyectos sustancialmente en cobre. Pero en el Perú se habla de la falta de confianza de un gobierno. En el Perú también se habla de la falta de decisión política de un gobierno. ¿Por qué son claves estos elementos para poder impulsar a un país hacia el desarrollo? Un proyecto minero, para que entiendan, el ciclo del petróleo es un ciclo de 5 años. Usted invierte por 5 años y el pozo produce entre 5 y 15 años. ¿Sí? Es intensivo en el uso de capital. En la minería, un proyecto toma en promedio entre 20 y 30 años. Desde que el geólogo dice aquí hay metales y minerales, se hacen los estudios geológicos, de ingeniería, y la mina empieza a trabajar, son casi 30 años. En promedio son casi 2 décadas por proyecto. Ahora, una mina puede rendir casi por un siglo, ¿sí? Y son intensivas en el uso de capital. Por lo tanto, los inversionistas extranjeros, el Perú es transnacional en términos de minería. Casi todas las compañías importantes en el Perú son compañías mineras globales. Necesitan confianza en el sentido de que van a invertir a largo plazo. Las expectativas tienen que ser largas y tienen que ser mantenidas, tienen que ser consistentes. Ahora, la minería, como el petróleo, el gas, todo lo que tiene que ver con recursos naturales, tiene una tolerancia al riesgo singular, por lo que acabamos de decir por la geología, ¿sí? Si no hay minas en Suiza, no hay forma de minar en Suiza, ¿sí? Y sucede que porque el cobre, la mayor concentración de cobre en el planeta está entre el sur del Perú y el norte de Chile, porque ahí es donde se originan los Andes. Yo viví en Venezuela muchos años y tenía la idea peregrina que los Andes se originaban en Mérida y terminaban en el sur de Chile. Sin embargo, cuando uno entiende de geología, la eclosión de las dos capas tectónicas hace millones de años hizo que las montañas más altas de los Andes estén hacia el norte de Chile, desde Huaraz hasta el sur del Perú, y ahí es que salió el cobre de las entrañas del planeta. Por eso esa concentración no va a cambiar. Y la tolerancia de los inversionistas al riesgo son muy altas. Hay un caso que estamos siguiendo todos los involucrados en los temas mineros, que es el de Quantum Panamá. En 1991 se descubren reservas importantes de cobre en Panamá, en la zona del corredor mesoceánico, que son selvas subtropicales. El proyecto se empieza a desarrollar en el 96 y el 98 por esta compañía canadiense, que hoy es una de las compañías de cobre más importantes en el planeta. Acaban de comprar los derechos de la granja de Río Tinto, que desarrolló una mina de cobre en Mongolia. Por 20 años el proyecto funcionó. Cuando el proyecto empieza finalmente a producir, a generar ganancias, se genera una matriz antiminera en Panamá, similar a la que tuvimos con Conga hace años, durante el gobierno de Humala. Y en cuestión de 3 años se renegocia el contrato y se cierra la mina. Y sale una ley en el Congreso panameño que proscribe la minería a cielo abierto completamente. Costa Rica tiene esa legislación, pero Costa Rica no tiene minas. En el caso de Chile, de Panamá, es una mina importante porque produce el 1.25% del cobre a nivel global. Hay que retirar ese 1.25 que pone presión en la demanda.
Lo cual, eso lo que señala es que nunca se puede descuidar la minería. Los mineros dicen que los temas vinculados a la minería, y la minería es una tarea titánica. Cuando uno va a una mina, el respeto que uno tiene por los ingenieros y la gente que mina es importante. Hay que cuidarla, particularmente lo que se refiere a los conflictos sociales. La minería moderna, bajo los principios ASG, que son medio ambiente, temas sociales y de gobierno corporativo, es muy consciente de que si no hay convivencia, coexistencia con las comunidades donde existe la minería, por lo que usted pregunta, las leyes más modernas y más avanzadas en términos de temas sociales se las encuentra uno en Canadá, en Australia, en Europa. Noruega es un país petrolero con un marco legal absolutamente respetuoso de los temas sociales y medioambientales. Es donde tenemos que sacarle el ejemplo, y hay que entender que las comunidades se han empezado a entender en el Perú, y las comunidades regionales ya no están lideradas por la primera generación de líderes comunales. En muchos casos ya están en tercera generación, que son los hijos o nietos de los fundadores, sobrinos, con títulos universitarios, ¿sí? Y que entienden muy bien las dinámicas, y las comunidades están empezando a reclamar que ya no basta que las asistan, es decir, el hospital, el colegio, las condiciones de vida, sino quieren asociarse de alguna forma con la minería, bien proveyendo servicios, que es lo que ha pasado en Las Bambas. Ahí ha habido 10 años de conflicto con los inversionistas, accionistas chinos y las 11 comunidades que rodean a la mina, y hay que tomar en cuenta que no solo son 11 comunidades, sino las comunidades que están detrás de esas 11 y el país entero, ¿sí? Y lo que ellos reclamaban era darle servicios a la mina, que los contraten a ellos. Hay que asistir a las comunidades, informar empresas comunales, administrarlas, bien manejarlas, ¿sí? Y por otro lado hay que empezar a crear, que es en donde estamos involucrados nosotros, instrumentos financieros que permitan a las comunidades, a las cajas de ahorros regionales, regionales, y a las cajas, a las cooperativas de ahorro y crédito, invertir en proyectos mineros con instrumentos financieros que garanticen cierto nivel de seguridad y reduzcan el riesgo, que permiten que el país entero se empiece a asociar con el proyecto minero, que es lo que siempre genera, en última instancia, las cadenas de valor y de confianza que permiten que una industria como la minería crezca y se afiance en el país. Señor José González, Managing Partner en GCC Advisor, yo le agradezco infinitamente esta comunicación muy ilustrativa, muy realista, por cierto, y que nos invita a reflexionar como país en la necesidad de impulsar estos proyectos que están a la vista y que pueden ser un acompañamiento para el desarrollo del país. Le agradezco la gentileza de habernos compartido esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Aprovecho la oportunidad para desearle unas felices fiestas. Muy amable. Igualmente, un placer, encantado, a la orden siempre. Feliz Navidad. Gracias, muy gentil. Conversábamos desde Nueva York, desde Estados Unidos, con el señor José González, Managing Partner en GCC Advisor, ¿no? RCR